Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Capítulo 10, los versículos que van del 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. Hacía abundantes limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Este hombre tuvo una visión un día cerca de las 3 de la tarde. Vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía: Cornelio. Este lo miró lleno de temor y le preguntó: ¿qué quieres de mí, Señor? El ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y Él se ha acordado de ti. Envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. En cuanto el ángel se alejó, Cornelio llamó 2 de sus servidores y a un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes. Después de haberles contado lo sucedido, les envió a Jope. Bueno, aquí entonces, hoy, sobre todo nosotros insistimos mucho que Cornelio va a obedecer la orden de Dios, pero aquí entonces nos hablamos todo de Cornelio, lo presentamos, la visión, pero aquí en la visión es donde él encuentra tus oraciones, le dice el ángel, y tus limonas han llegado hasta Dios, y Él se ha acordado de ti. Bueno, pues ve todo tranquilo. Porque de upecha, reya por eina curi, a upea y pona iterei. Upea, lo lleve entero, yo a ver, oye, popetea, lleva, que continúes de esta manera, que es muy interesante. Después le dice: envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón. En busca de Simón. Envía a algunos hombres en busca de Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. Entonces aquí ya viene la orden de parte de Dios. Bueno, coangreñe moita en movimiento. El cristiano cuando escucha la voz de Dios, el cristiano cuando tiene esta visión, la visión, mala visión, ya te fantasma o lo que sea, no la visión, ¿verdad?
La visión es justamente ese entendimiento, qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, hacia dónde Dios está apuntando. Hay cual cara veñan de Yara, o me iba de cueñan de Yahuereco, ¿verdad? Entonces le está diciendo bien aquí. Envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón. Rejota es cañande, Rejota es Jope. Y entonces ahí se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. Un curtidor que vive a la orilla del mar. Y bueno, en cuanto el ángel se alejó, Cornelio llamó, ¿verdad?, a 2 de sus servidores y a un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes. Después de haberles contado lo sucedido, les envió a Jope. Aquí está. Entonces decíamos que Cornelio cumple con esta orden de Dios. En el curso anterior justamente estábamos hablando. Y entonces desde aquí podemos después comenzar a actuar, ¿verdad? Esto es lo que nos dice aquí en estos últimos versículos. Versículo 7, versículo 8. Cornelio que llama ahora a 2 de sus servidores. Hoy Cuama, la fe de Cornelio era también contagiosa. Posiblemente en su casa, ya que era un hombre temeroso de Dios, había unos de su casa y bajo su mando que también honraban a Dios. Posiblemente. Y entonces, ñandeya es contagiosa. Aquí no te dice nada, ñandeya, porque tienes una elucubración, ¿verdad?, mental. ¿Cómo será que Cornelio cree en el Dios de Israel, o por lo menos es respetuoso? Hablamos de una cierta universalidad. O si no, al revés. Cornelio es el que de cierta manera, por su forma piadosa, por su forma de vivir, por su apertura hacia Dios, es también capaz de transmitir en aquellos otros soldados, porque a veces y a sus servidores y a un soldado piadoso, de los que estaban a sus órdenes. Igualito, ¿verdad?, a un soldado piadoso. Ellos que estaban bajo sus órdenes, después de haberles contado lo sucedido, los envió a Jope. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro todos los días. Ñande Mombarete mía lleva ñandea bella guatá, ya peñande yara la pecueria, a través de su palabra, a través de todo aquello que el Señor nos regala y nos va enseñando. Hoy, queridos amigos, estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 7 al 21. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y sacerdotes: hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió
entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios, pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Entonces, queridos amigos, ya es agüilla, lleva ñepunuma la problema, ñepunuma la dificultad. Jaumiaco hoy cuante hoy lleva peña de logapupe, hoy cuante hoy ñan de netame. Muchas veces, de allí como ya yo hago, daño entendéis. Pero eso no quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que seguir en ese camino. El Señor nos llama a nosotros a vivir en la unidad, en el respeto, en el diálogo, en el cariño, en la preocupación por las cosas de los demás. Si somos egoístas, queridos hermanos, vamos a buscar siempre para lo privado. Sin vaina, sí. Y entonces no me interesa el hermano, no me interesa la otra comunidad, porque sé, acá se señó, nereje. Y por otra parte, entonces, cuando llegamos a la pobreza también, como no tenemos ningunos recursos ni nada, entonces, ñame endentema la ñanderecoe, ñame entema, dayave y mambaeve, ñaquinintema, y nos sometemos a una esclavitud. Esta es la verdadera esclavitud del pecado de ambas partes. El que está subyugando al hermano y el que se deja también de por sí mismo esclavizar, porque somos nosotros, queridos hermanos. Tenemos que luchar, buscar, crear una nación que valga la pena, donde todos vivamos lo que es equitativo, lo que me corresponde, lo que nos corresponde como comunidad. Tenemos que vivir, queridos hermanos, en ese arrastre hacia donde nos lleva la palabra de Dios. La fuerza, como el agua que nos arrastra, queridos hermanos, es la bondad, la misericordia, el cariño. Justamente en este arrastre, en esta fuerza de la gracia del Señor, Pedro se pone de pie, y Pedro comienza a decir, queridos hermanos, ustedes saben muy bien, ¿verdad?, que todo tiene que ser anunciado, la buena noticia del Señor a todos. Porque alguno, el lugar a ese pagano, a esa persona que también quiere vivir en la dignidad, porque Dios es católico. El Señor es católico, porque la palabra católico quiere decir universal, quiere decir para todos. No somos sectas, no somos ñandeminte, nosotros, nuestro grupito, no somos sectas. Somos católicos, quiere decir, queridos hermanos, que estamos abiertos a la gracia de Dios. Y por eso hay alguien que nos dirige y que nos ayuda. Y ese es Pedro, que significa la misma comunidad. Y allí ruega entonces peñan de Yarabe, tañan de Puntimó, tañan de Mombarete, para que seamos verdaderamente abiertos a la gracia de Dios, que es universal. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Llama si me ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mi sí. Quieres
muchos quedarán sin ti. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí, aunque no vea, digo sí, tú me elegiste siempre sí. Sé que tú no puedes esperar, tengo que dejar mi plan, tu camino vale más. Soy la sal que tú quisiste echar, luz que debe iluminar. Me elegiste para amar. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí, aunque no vea, digo sí, tú me elegiste siempre sí. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí, aunque no vea, digo sí, tú me elegiste siempre sí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Ya estamos con el centurión Cornelio. Cornelio, entonces, que era devoto, llama también a este soldado, a este que puede ir y se pone a disposición también. Pero ¿por qué? Porque primero sabemos que el aspecto de la vida, de la bondad, la vida de la apertura hacia Dios, siempre todo esto son muy contagiosos, ¿verdad? Son cosas lindas, están a las órdenes. Y después de haberles contado lo sucedido, los envía a Jope. Ahí recién, ¿verdad? Comparte, también interesante, porque la fe tiene que ser compartida. Lo que nos está sucediendo, porque nosotros estamos en comunidad.
sino que tenemos que ser capaces de compartir. Tenemos que ser capaces de, como dice Pablo, de sostenernos los unos a los otros. En los momentos de caídas, en los momentos difíciles, entre los ya lleva zona, ñe moyana, ñe pituana, ñe bojasabe, ñe de podales, fuerza, neike, adelante, ñe boague, ñe ataque. Bueno, esto es lo que nosotros entonces podemos ver y podemos entender aquí, ¿verdad? Entonces aparentemente esta fe de Cornelio era contagiosa, ¿verdad? Por eso decíamos, por una parte, ¿será que era Cornelio el que le está transmitiendo y entonces estos soldados que están con él también abrazan la fe? ¿O será que es al revés? También hay algunos que ya se habían convertido, o prosélitos serían en este caso, ¿verdad? Porque si es un pagano que se convierte al judaísmo, es un prosélito, le decimos. Entonces, hoy ahí a besar, lleva, mira un poco cómo son estas personas, a mi servicio, ¿quién es el Dios de ellos? Bueno, estas son posibilidades, nunca uno puede saber todo porque vende irindeupe. Lo más probable también sea al revés, ¿verdad? O sea, Cornelio, que tiene mayor fuerza, es decir, mayor presencia, por su trabajo, por lo que él es, que también entonces los que están ahí a su servicio, los que están trabajando con él, entonces miran, mamilañan de jefe, mamilañan de patrón, qué buena persona, así da gusto, esto sí que es interesante. O sea, la gente como que va descubriendo, es el testimonio que nos pasa también a todos nosotros, ¿verdad? Cuando hay un lindo testimonio de vida, también nosotros nos comprometemos. Bueno, esto es lo que vemos aquí, esta primera parte. Pero continúa después con la visión de Pedro. Una visión que nos va a indicar y nos va a mostrar todo lo que es la voluntad de Dios, con respecto sobre todo a los paganos. Pero también al mirar en esta visión que viene para Pedro, además de que sea una visión hacia los paganos, también quiere decir, nos quiere enseñar que aprendamos nosotros a ir asumiendo estos valores, estos principios, y que luego también, después de asumirlo, nosotros también lo podamos dar a los demás, ¿verdad? Esa generosidad, esa apertura, ese cariño, ese amor, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de la visión ahora de Pedro, porque sucede desde el versículo 9 al día siguiente, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro, alrededor del mediodía, subió a la terraza para orar. Nona, tercia, ¿verdad? Entonces todo esto ahora se nos da a conocer sexta. Tercia, sexta, nona. Las 9, las 12, las 3 de la tarde. Y bueno, Pedro también alrededor del mediodía, sería sexta, subió a la terraza para rezar. Pedro quiere agradecer posiblemente. Cuando sintió hambre, pidió de comer. Mientras se preparaban la comida, cayó en éxtasis y seguía, ¿verdad? Cae en éxtasis, entra en éxtasis. Pero aquí está esa visión de Dios mismo que le hablará y que le dirá también en visiones lo que tendrá que hacer. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe.
presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Comisión Vaticana contra los Abusos a Menores, creada en 2014 por el Papa Francisco, ha anunciado una nueva iniciativa. La Comisión ha creado un fondo para ayudar a las víctimas de abusos en los países pobres, donde las conferencias episcopales tienen recursos limitados. Este fondo llega menos de 2 meses después de que Hans Zollner, uno de los miembros fundadores, dimitiera por una supuesta falta de claridad en la toma de decisiones y la gestión financiera de la Comisión. El Papa Francisco solicitó el fondo alegando que en los países pobres las víctimas de abusos sufren en silencio debido a la falta de recursos económicos. Espíritu Santo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Yo te amo, Señor, mi fortaleza,
mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí encontramos algunos elementos fenomenales, maravillosos que encontramos, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de la visión también de Pedro. Pedro, que está en la azotea aquí, al día siguiente, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro alrededor del mediodía subió, ¿viste? Subió a la azotea,
subió a la terraza para rezar. Como sintió hambre, pidió de comer. Mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Vio que para él el cielo, que bajaba a la tierra, algo parecido a un gran mantel, dice. Interesante, ¿verdad? Un gran mantel que está bajando. A ver, la visión. Vio que el cielo se abría. El cielo se abría. Son todas palabras técnicas muy importantes dentro de la palabra de Dios. Que bajaba a la tierra. Bajar a la tierra, el Dios que baja, que se abaja. Y luego algo parecido a un gran mantel. La última cena, la comida, el participar. Sosteniendo en sus manos puntas. Bueno, vamos a mirar con más calma eso. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Dentro, dice aquí, de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía, vamos, Pedro, mata y come. Pero Pedro respondió, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. La voz le habló de nuevo diciéndole, no consideres manchado lo que Dios ha purificado. No consideres manchado lo que Dios ha purificado ella. Esto se repitió 3 veces. Es interesante también, ¿verdad? El hecho de repetirse 3 veces. El hecho de volver una y otra vez. Esto pues es para que nosotros entendamos que lo repetitivo significa la voluntad de Dios que nos está y darle fuerza. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo. Y oyó una voz que le decía, vamos, Pedro, mata y come. Entonces esta es la visión para Pedro, independiente de lo que nosotros ya dijimos aquí, que tuvo nuestro amigo Cornelio, ¿verdad? Mata y come. Ahora, nosotros miramos aquí porque Pedro también tiene que entender qué quiere decir esta visión. ¿Qué es lo que el Señor aquí me está diciendo? Y ahí viene la respuesta, porque dice que Pedro oyó una voz que le decía, vamos, Pedro, mata y come. Esta es la voz entonces que él está escuchando. Recordemos que es la comunidad cristiana la que está reflexionando y está entendiendo que no nos podemos centrar y no nos podemos morir simplemente en leyes, sino que aquí esa mentalidad abierta para que cada uno tome sus determinaciones, para que cada uno después al final pueda decir sí, she, allá pueda ver, porque she, allá va, allá esa cuaja she, allá pueda sota, allá pueda ver. Pedro le respondió, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Bueno, ¿esto por qué les parece, queridos amigos? Y justamente porque se está cuidando bastante el aspecto, ¿verdad? Dentro del judaísmo. No es que nosotros venimos, arrasamos todo, atropellamos todo, cuando alevima, la pelleta se, bebe ya y pavo, y no. Aquí muy respetuoso, ¿verdad? Muy respetuoso. Pero lo lindo es que ellos están mostrando, con su testimonio, su ejemplo, su lucha, sus oraciones, ¿entienden? Porque desde aquí entonces vamos a comprender, ¿verdad? Lo que el Señor nos está pidiendo y está queriendo de cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Quien me da la vida y me abraza para calmar mi dolor, llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Cuando me manda la lluvia, siento dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser
cuánto me ama. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. El Vaticano expone El clamor de las mujeres, una colección fotográfica ubicada en la columnata de Bernini de la Plaza de San Pedro. Muestra mujeres marginadas en distintas partes del mundo, desde el Amazonas hasta Bangladesh, de Turquía a Togo, de Grecia a la frontera con Ucrania. Tomadas por 8 fotógrafos internacionales, estas 26 instantáneas de mujeres retratan su sufrimiento, pero también su fuerza, la discriminación que han sufrido, pero también su resiliencia, en pocas palabras, su soledad. La Unión Mundial de Organizaciones de Mujeres Católicas quiere dar visibilidad a las mujeres que viven dentro de su sociedad. Cada una de las niñas, mujeres y ancianas protagonistas tiene una historia que contar. ¿Cómo es posible que tantas mujeres en el mundo de hoy experimenten que la Iglesia no las ama, que no está a su lado como lo estuvo Jesús? Lo cierto es que esta exposición, en los abrazos abiertos de la columnata de la Plaza de San Pedro, es un signo de cómo la Iglesia hoy no las deja solas, de cómo la Iglesia hoy quiere abrazar a todas las mujeres del mundo, creyentes y no creyentes, para darles visibilidad. La exposición forma parte del proyecto Emotions for Change, una iniciativa inspirada en la encíclica Fratelli Tutti y promovida por el Dicasterio de la Comunicación. Entre los fotógrafos que la componen se encuentran Asaf Ud Daula, premiado por National Geographic y Forbes. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Esta visión, por una parte, de Cornelio, que tiene también su repercusión de la misma manera para con Pedro. Pedro, mientras esto se acercaba a la ciudad, Pedro alrededor del mediodía subió a la terraza para rezar. Se sube a la terraza para rezar, una forma interesante. Cuando sintió hambre, pidió de comer. Mientras le esperaba, la comida cayó en éxtasis y tuvo una visión. Ahora él va a tener la visión. Vi que el cielo se abría y que bajaba de la tierra algo parecido a un gran mantel. Algo parecido, ¿viste? Aquí entonces todo lo que significa la comida, todo lo que significa el banquete, todo lo que significa las nupcias. Esa es la nueva comunidad, es la nueva alegría, algo nuevo que se está formando. Sosteniendo de sus manos puntas, dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y oyó una vez que, estando allí, le dice la voz: vamos, Pedro, mata y come. Esta es la visión de Pedro. Pero por el sentido teológico, el sentido que el Shabbat, ¿verdad? O sea, el día del Señor, el día de reposo, no se tenía que trabajar, no se tenía que hacer nada. Se tenía que uno quedar, gozar, vivir dentro de la familia. Y entonces, aquí Pedro es donde tiene esta visión. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo. Y oyó una voz que le decía: vamos, Pedro, amasa y come. Es decir, que Dios es mucho más concreto, ¿verdad? O sea, Dios le dice: bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenés que estar en esa situación? Pero Pedro respondió: de ninguna manera, Señor. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. La voz le habló de nuevo diciendo: no consideres manchado lo que tú mismo has hecho que funcione, ¿verdad? Que suceda. Ahí está, que suceda. La voz le habló de nuevo: no ordenes nada de lo que Dios quiere, ¿verdad? Ahí está. Que no suceda nada de lo que Dios quiere que verdaderamente suceda. Esto se repitió varias veces, ¿verdad? Esto se repite varias veces, mientras Pedro, desconcertado, se preguntaba qué podía significar la visión que acababa de ver. Bueno, aquí también entramos en otro elemento importante. Dahai kuñan de ñonte la yaya popágina. Dahai kuñan de ñonte la ñaicuame añame el año de la pisabe, llévale contra, sino que hay algo más detrás de todo esto, ¿verdad? En ese quién somos nosotros, qué es lo que queremos, hacia dónde apuntamos. Entonces, mientras Pedro, desconcertado, se preguntaba qué podía significar la visión, algo igual, allá el centurión también, de cierta manera, se pregunta qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, él también decía claramente, sus limosnas, oraciones y limosnas han llegado hasta Dios y no se queda atrás. Y esto es lo que nosotros ahora estamos viendo, ¿verdad? Porque
tanto lo que sucede con Cornelio dentro de esta visión, ahora también lo mismo está sucediendo con Pedro. Pedro también tiene que responder a Peña de Yara llevamos ella puede ver Anike es Yareite, ¿verdad? O sea, son las cosas muy interesantes y muy lindas donde encontramos esta fuerza de Dios que nos anima. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar nosotros sobre nuestro curso bíblico. Por el día de hoy me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.